Hemos hablado de cómo te has ido, de echar la vista atrás. Mencionamos un par de veces a David Cantero. Me dio mucha pena cuando él estuvo aquí porque lo vi dolido. Él se manifestó dolido por la forma en la que salió No, de no sé, Telecinco. no sé. Mira, en el tema de David Cantero yo casi prefiero no opinar Ah, porque yo me fui. No, pero te digo por una cosa. Porque yo me fui, no conozco cómo fue su entrevista con personal o con el jefe de informativos. Quiero decir que esto, yo llevo allá afuera pues un año y pico, ¿no? O sea, y claro, es decir, yo puedo decirte que yo lo contraté, lo traje de Televisión Española porque me pareció un profesional serio, ¿no? Que a partir de ahí, pues no sé lo que ha pasado, no sé, no tengo ni idea de cómo han transcurrido las cosas. Yo sí que digo que en aquel momento, es decir, además yo lo contraté hace 15 años, ¿puede ser? sí, 15 años. 15 años. En informativos, Telecinco. 15 años, yo quería montar un buen equipo, ¿no? Y traje a Pepe Ribagordo también, que además estaba suelto por ahí, estaba casi que se iba a ir a una televisión, creo que a Murcia en aquel momento, y claro, yo tenía que echar mano pues de gente que no me fuera muy cara inicialmente, aunque se hicieron buenos contratos, que David tenía un magnífico contrato, pero que no fuera, es decir, no podía fichar a Matías Prats, que estaba por las nubes, quiero decir, dentro de lo que había, con posibilidad de fichar, fiché a lo A los mejor que había. mejores. A lo mejor que había. Creo que es así. Y ya está. Y de esa época puedo hablar y creo que ha sido un tío muy solvente en pantalla, ¿no? Ahora, ¿cómo ha sido la administración posterior? No tengo ni idea. No, yo te lo decía más desde la empatía, ¿eh? No de que sepas lo que pasa dentro, No, del dolor que él siente, porque pero entiende que mira, tenía mucho más que dar y que de bueno, algún modo, pues de todas formas, luego. fíjate, yo a la edad de David fue cuando yo empecé a pensar que me tenía que ir. Es que es un concepto distinto de las cosas, ¿no? Entiendo que él quisiera seguir y también son cosas distintas, ¿eh? Él estaba presentando y yo era director de informativos, editor de mi informativo y además presentador. Quiere decir que yo asumí una carga de muchas horas todos los días, ¿no? Quiere decir que lo mío yo lo justifico mucho. Quiere decir que en mi caso estaba más que justificado mi deseo de salir más que de permanecer y quizá en el suyo, que además tenía un horario estupendo porque estaba a las 3 de la tarde conmigo, pues aunque luego fue en fin de semana cuando lo Sí, cesaron, estaba con María, sí. que estaba con María, pero entiendo que él tuviera más posibilidad de seguir y de querer seguir que de no permanecer. Es decir, son conceptos distintos, ¿no? Cada uno es una vida y además no entro en esto mucho porque es que también Paco Moreno es un tipo al que aprecio, el director de informativos, y no enjuicio tampoco sus decisiones, ¿no? O si esas decisiones son motivadas por él o por otros lugares que nunca sabes en la televisión cómo son. Yo ni siquiera sé exactamente los motivos por los que he sido cesado en algún momento, ¿no? También es verdad que yo me lo tomé relativamente bien los ceses, bueno, relativamente bien, mal, inicialmente los ceses son mal, pero cuando me cesaron a los 5 meses de empezar con Pilar Miró, en cuanto la cesan a ella, me cesan a mí, pues entendí que eso no es permanente. Y creo que tenemos que entenderlo así. Estamos en la tele. No, la tele no somos nosotros.